fotografía del caso con el café que no está, pero que va a estar, que no vino, pero que va a llegar. Decíamos antes de la pausa que después veníamos con el invitado. Le queremos agradecer a Néstor Bayón, que es director del Jardín Botánico de La Plata, que está ubicado allí en 60 y 116, en esa esquina, y después va para el lado de 117, que se acerca aquí y que comparta un café de por medio con nosotros. Néstor, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es una oportunidad para dar a conocer nuestro plan en el que estamos embarcados ahora de contactarnos en mayor medida con la comunidad platense, que los platenses conozcan la existencia del Jardín Botánico, que pertenece en rigor a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. Si bien hay otros lugares que le llaman Jardín Botánico, porque el Jardín Zoológico es también Jardín Botánico, y ha existido en el pasado en lo que es el Parque Uriburu también un jardín botánico que hoy ya no existe, pero el nuestro, el Jardín Botánico de la Facultad, es importante para la comunidad platense. Se cree que es el primer jardín botánico del país. En este momento hay una red de jardines botánicos del orden de los 25, 30 instituciones. ¿Y el que está en Capital Federal, ahí en la avenida Santa Fe? Sí, ese es el que compite con nosotros y ellos dicen que son los primeros. Pero no, el nuestro data de 1891, si tomamos como referencia las primeras plantaciones que se hicieron en ese predio por parte de Carlos Spegazzini, que fue el primer profesor de botánica de nuestra 1891, facultad. dijo, ¿no? 1891, leyendo toda la biografía de Spegazzini, uno deduce que en sus viajes él ya empezó a plantar en esa época. Si tomamos esa fecha sería, él quizás no dijo acá va a haber un jardín botánico, pero si tomamos esa referencia probablemente sea el primero de la Argentina. Néstor, después estaremos hablando de este acuerdo que están firmando la Universidad Nacional de La Plata y el municipio a través de la Secretaría de Espacios Públicos, pero uno, si bien es cierto, sabía que el botánico estaba allí en 60 y 116, cuando iba caminando a veces para la cancha y demás, bueno, pensaba que prácticamente no estaba en funcionamiento porque no había publicaciones o no estaba la posibilidad de ir a visitarlo. Yo le contaba recién fuera del micrófono que nosotros llegamos a Capital Federal, íbamos al zoológico y al jardín botánico, que estaba a la vuelta, estaban prácticamente más o menos en el mismo lugar, conjuntamente con la exposición rural de Palermo, y que aquí en la ciudad de La Plata era como uno no tenía información de que había posibilidades de ir a visitarlo, de que haya visitas guiadas y tener un poco de interrelación con lo que hay dentro de un jardín botánico, ¿no? Los conocedores de las plantas siempre supieron de la el importancia de este lugar. Sí. Nosotros tenemos, ya lo he dicho en esta misma radio hace unos días atrás, la colección de plantas vivientes más importante de la ciudad. Es decir que, y esas plantas están, tenemos calculo entre 700 y 800 especies distintas, y lo importante que tiene nuestro predio es que hay muchas nativas. Debemos estar en el orden de las 300 especies nativas. El grueso de ellos, árboles. Y es cierto que por ahí no estuvo abierta en gran medida nuestra institución. Se dedica sobre todo a... la utilizamos dentro de la facultad para la enseñanza. Los alumnos de Ingeniería Agronómica y Forestal hacen uso de ellos, los alumnos de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales también saben de su existencia, y el contacto con la comunidad siempre existió. Se dan cursos todos los años, pero en una forma acotada. Todos los años nosotros damos, calculo, 5 cursos referidos a temas de jardinería, de mantenimiento, se están dando en este momento, del conocimiento de distintos grupos de plantas que se utilizan como ornamentales. Se dan cursos de ilustración científica, y nosotros recibimos a alumnos de escuelas primarias, de secundarias. Lo que pasa que es una de las funciones más que tenemos. Además de la docencia, de la investigación, no es tanto el tiempo que tenemos con nuestro trabajo para la universidad para destinar a esto, pero sin embargo es cierto que continuamente
hacemos este tipo de trabajo de extensión. Lo que pasa que no en una medida muy elevada. Néstor, pero por eso ahora se firmó el acuerdo con la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata, de alguna manera para promocionar al Jardín Botánico de 60 y 116, ¿no? Sí, nosotros, esto surgió de charlas que he tenido con el actual decano de la facultad, y vimos la oportunidad de acercarnos al municipio. En rigor, de verdad, no hay ninguna firma de ningún acuerdo, lo hemos hecho de palabra. Bueno, pero se acercó el intendente, se acercó porque le interesó la propuesta de empezar a trabajar en conjunto, y de hecho ya estamos trabajando. Aquel que transite por las veredas o que haya entrado en el predio ya va a notar una diferencia, estamos mejorando. La semana pasada nos han acercado bancos, por ejemplo, para empezar a disponer dentro del predio. Estamos, hasta hace un rato antes de venir, trabajando en la cartelería, para disponer carteles de ingreso y para identificación de todas las distintas plantas, ¿no es cierto?, con sus nombres científicos. Así que hemos empezado un trabajo conjunto que tenemos muchos planes más. Uno de ellos es el tema de los recursos humanos. Para poder recibir mucha gente, tiene que haber gente que... ¿Están haciendo una convocatoria? ¿Van a hacer un llamado? ¿Cuáles son? Todavía no llegamos a ese punto porque estamos mejorando, digamos, la infraestructura. ¿Se sabe qué cantidad de personas van a necesitar? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Están manejando, están trabajando en eso? No puedo decir todavía un número preciso, pero sí, ya lo hemos hecho en el pasado. La idea sería formar a guías botánicos. Claro. Preferentemente estamos pensando en estudiantes avanzados de ingeniería agronómica o forestal o de ciencias naturales, y brindarles, eso sí, el personal del Jardín Botánico un curso de capacitación para que ellos a su vez multipliquen y puedan recibir a los contingentes, ya sea de escuelas primarias, secundarias o turistas que se acercan a la ciudad y transitan por el circuito cultural. Me refiero al Jardín Zoológico, como vos pensabas en Buenos Aires. Nosotros tenemos el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio, y agregar un punto más de interés cultural, que sería nuestro Jardín Botánico y Arboretum, así lo llamamos. Yo creo que el Jardín Botánico puede ser uno de tantos lugares ricos que tiene que ver con la cultura aquí en la ciudad de La Plata, y que de alguna manera se tendría que promocionar más. Me parece que todavía la ciudad de La Plata está en deuda con lo que tiene que ver con el turismo, más allá que esto sea a lo mejor para escuelas, pero creo que podría venir gente de afuera, o podría existir la posibilidad que si uno viene aquí a la ciudad de La Plata a visitar los museos, otros lugares que tienen que ver con la cultura, y también la posibilidad de visitar el Jardín Botánico, ¿no? Y yo siempre digo, a veces en los hoteles en Buenos Aires ni siquiera hay no digo un afiche, sino un folleto cuando vienen turistas que siempre le muestran las posibilidades que hay para hacer viajes o tour. Me parece que sencillamente con eso ya la ciudad de La Plata podría insertarse más en el circuito turístico, ¿no? Porque está a 60 kilómetros en la autopista, prácticamente son 40 minutos de viaje, y creo que la ciudad de La Plata tiene tantas cosas lindas para ver, con los recorridos que se hacen, con las visitas guiadas, tanta cultura y tanta historia tiene la ciudad de La Plata, que es algo muy pero muy rico, pero creo que hay que promocionarlo. Me parece que por ahí hay una deuda. No digo que sea fácil, a lo mejor el interés pasa por otro lado, pero creo que, aunque parezca algo muy sencillo, el hecho de promocionar lo que hay, me parece que es allanar un poco el camino para que la gente venga a la ciudad de La Plata, sin ir muy lejos. Desde Capital acá hay mucho turismo en Capital Federal, y van a lugares como a Luján, en algunos otros lugares, hasta al mismo Temaiken tienen la posibilidad de viajar, y creo que la ciudad de La Plata queda mucho más cerca y más al alcance a cualquiera para ver, y no por engrandecernos, ¿no? Pero creo que la ciudad de La Plata tiene muchísimas cosas para mostrarle al turista, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero primero hay que pensar que los platenses valoren este lugar. Cuando
en mí nació la idea esta. Me preocupaba el hecho que la comunidad no conozca un lugar tan preciado, por lo menos yo lo veo así, y imaginé que a alguien se le ocurra disponer de esas tierras. Tuve un mal sueño, digamos, y entonces pensé cuál es la forma de proteger este patrimonio. Territorio, en el mismo territorio. Y quizá ahí hice una autocrítica en el hecho de que el platense no sabe lo que tiene. Entonces, primero empezar a que el platense tome conciencia de lo que tiene, que sepa de la riqueza de ese lugar, y para dar algunos ejemplos, hay árboles en ese predio que no existen otros en toda la ciudad y que no existen quizá tampoco en todo Buenos Aires. Por dar ejemplos, tenemos al árbol forestal nacional, que es el quebracho colorado. Quizá es un ejemplar que ha sido plantado por Espegacini, porque es muy añejo y ya está medio decrépito, pero está vivo. Tenemos quebrachos colorados santiagueños, quebrachos blancos, tenemos pinos del cerro, tenemos cedros salteños, cedros misioneros, es decir, qué sé yo, hay muchas especies que son únicas y están en ese predio. Y entonces a veces se me ocurría, ¿qué pasa si a alguien se le ocurre hacer un edificio en ese lugar? ¿Quién va a salir a defender? Entonces de ahí empecé a hablar con otras personas de mi institución, y llegamos a la conclusión de que teníamos que abrir las puertas. No tendríamos que mirarnos solamente hacia adentro y hacer uso institucional, sino también que cada vez se conozca más, se valore más, y bueno, ahí nació esta idea. Néstor, ¿esto fue algo que a usted se le pasó por la cabeza, una información que le llegó? Porque a mí no se me hubiese ocurrido pensar que ese espacio sería utilizado para construir, o vaya a saber para qué cosa, y dejar de lado lo que está allí, que es el jardín botánico. A mí no se me hubiese ocurrido nunca, se me hubiese pasado por la cabeza. ¿Fue un presentimiento o tuvo alguna versión, alguna información? No, nada concreto, no, en rigor de verdad fue algo que pensé yo, que había que mejorarlo, que había que defenderlo, había que darlo a conocer, y bueno, de ahí en más nos pusimos en marcha, hablamos con autoridades de la universidad, ellos lo vieron bien, hicieron el contacto con el municipio, como dije, el intendente se acercó, le interesó la idea, y de ahí en más empezamos a esto no hace mucho, era un par de meses atrás, empezamos a trabajar, y estamos en eso. Cada semana se está dando un paso más adelante, y en poco tiempo, bueno, se empezarán a ver los frutos de este trabajo conjunto. Estamos conversando con Néstor Bayón, que es director del Jardín Botánico de la Ciudad de La Plata, allí en 60 y 116, hablando de este acuerdo que se firmó, entre comillas, entre la Universidad Nacional de La Plata y el municipio a través de la Secretaría de Espacios Públicos. Néstor, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora allí para ambientar, trabajar estructuralmente para en poco tiempo abrir y tener visitas guiadas en el botánico? Bueno, lo concreto ha sido, además de los bancos y esas cosas que se fueron colocando, se ha mejorado el estado general, porque nosotros disponíamos de muy poco personal. La universidad el municipio nos brindó apoyo, porque eso hay que hacerlo, es un trabajo medio artesanal, hace falta gente y brazos, no se puede hacer con máquinas, es peligroso hacerlo de otra forma por el hecho de que se pueden dañar algunos ejemplares que son, como dije, únicos. Algunos son chicos, nosotros en eso sí hemos plantado en los últimos años ejemplares de especies nativas. Esto quiero remarcarlo. Antes en los jardines zoológicos y botánicos se miraba como lo más interesante lo que venía de afuera. Y ese era el patrón que tenía este predio. El grueso de las especies eran exóticas. Desde que se empieza a tomar conciencia de la crisis de la biodiversidad y de la extinción de especies, uno empieza a tratar de valorar más lo autóctono, lo nativo.
por esto, desde hace unos 20 años atrás, hemos decidido que cada especie que se planta tiene que ser nativa, no se plantan especies exóticas. Entonces, volviendo a la pregunta, necesitábamos mejorar la situación del predio, pero se necesita mano de obra. Entonces el municipio nos ha ayudado y yo diría que en un mes ha cambiado radicalmente la situación. Por otro lado, estamos con la universidad. Ellos están haciendo un proyecto para mejorar todo lo que son los sanitarios, que es un punto crucial para recibir gente. Están haciendo ahora los planos para mejorar los sanitarios que tenemos en el presente. Y otros pasos concretos han sido todo el tema de cartelería, que estamos trabajándolo en este momento, y los bancos que mencionaba. Después, lo que faltaría es la cuestión de la capacitación de los guías botánicos, y ahí cerraría un poco todo el paquete que imaginamos un tiempo atrás. ¿Cuándo se piensa que puede estar en condiciones para abrir las puertas del botánico? Y la verdad que no tengo una respuesta definitiva porque... Pero aproximadamente, para uno saber qué tiempo demandarán estos trabajos, o sea, ¿quién diría 2 meses, 3 meses, 4, 5, un año, no sé? Yo calculo que para fin de año tendríamos que estar. El tema de los sanitarios es una obra un poco más grande y puede llevar tiempo. Yo la verdad que no estoy en condiciones de decir. He estado con los arquitectos de la universidad, han venido a medir y sé que están preparando una propuesta para cómo armar nuevamente los sanitarios. Eso va a llevar un tiempo. No sé decirlo con precisión, no lo he hablado, pero calculo que unos meses seguramente demandarán. Néstor, hacemos una pausa, así termina de compartir este café. Estamos conversando con Néstor Bayón, decíamos, que es el director del Jardín Botánico de la ciudad de La Plata, allí en 60 y 116. Néstor, hablamos recién fuera de micrófono, cosas que la gente debe saber, y es concientizarlas de lo importante que es lo que tiene que ver la naturaleza, en este caso con las plantas, con los árboles, que muchas veces sin darnos cuenta cortamos, deforestamos, y después pensamos que la naturaleza no se lo cobra, y la naturaleza reacciona ante una agresión. La naturaleza por sí sola es tan sabia que no hace nada que perjudique al ser humano, todo lo contrario, porque necesita del ser humano y porque la naturaleza sabiamente está para proteger a la humanidad. Ahora, si se la combate, ya no es responsabilidad de la naturaleza lo que pasa, aunque sí es responsable porque es la causante y la determinante de todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, hay mucho por aprender, esa era la conversación, y hay mucho por enseñar, y creo que lamentablemente en nuestro país se sabe poco de las plantas. Uno lo nota. Yo soy docente, soy profesor en una materia de primer año de las carreras de Ingeniería Agronómica y Forestal, y uno ve lo poco que saben la mayoría de los chicos acerca de nuestras plantas. No saben distinguir, generalmente el grueso de la población, entre qué es una planta nativa, cuáles son las nativas, cuáles son las exóticas, para qué sirven. Y bueno, un jardín botánico lo que busca es iluminar y enseñar sobre esos temas, y es importante que una sociedad los conozca. Así que bueno, nosotros vamos a estar abiertos a recibir a todo aquel que quiera mejorar sus conocimientos, quiera acercarse a estos saberes. Y algo que pensaba destacar también, que creo que tiene que ser comprendido, es que este es un ambiente cultural, no recreativo. No recreativo, como ha salido en algunos medios, en donde se piensa que se va a poder jugar al fútbol, o juegos para niños, o se puede ir a tomar sol. No, la idea, digamos que hay que verlo esto como un museo, pero no de plantas muertas, sino de plantas vivientes. No quiere decir que uno no pueda disfrutar de un lugar que es muy bello, pero con ciertas restricciones, porque mi responsabilidad última es cuidar esta colección de plantas, no se pueden dañar. Entonces creo que la comunidad debe tomar conciencia de que no es un anexo del bosque, no es una suma del bosque, sino que es algo
distinto. Picnic no se puede hacer ahí, ¿no? Claro, hay que ser cauto y ya vamos a ocuparnos de indicar con los carteles y demás cuáles son los límites, pero creo que está claro que es un ambiente cultural en donde se va a aprender, a disfrutar también, se puede pasear, pero con el cuidado del caso. Más allá de algún descanso que pueda haber, de algunos bancos para sentarse obviamente. Y charlar, tiene que ver con un recorrido, ¿no? Por las distintas especies, con las aplicaciones lógicas, pero es para incorporar conocimientos, no para ir a pasar un día con la familia, a tomar mate, a que los chicos jueguen a la pelota, todo lo contrario. Tiene que haber cuidado, seguramente a través de senderos, los árboles muy bien protegidos para que nadie pueda llegar a dañarlo y que estén parados frente a los árboles para que la gente tenga una idea, recibiendo la explicación y fundamentando cómo se llama, para qué sirven, qué cuidados tienen que tener, qué función cumple, de dónde vienen y todo lo demás, que son características de los distintos árboles que hay allí en el Jardín Botánico. Sí, tal cual. Entonces, creo que ese es un punto importante que hay que destacar. Es una colección muy, muy interesante, como dije, la más valiosa de la ciudad, y la responsabilidad de la facultad es que se mantenga tal como está, o el ideal es enriquecerla y mejorarla. Néstor, la última pregunta, ¿cuál es la especie que usted más quiere ahí? Porque me parece que uno a las plantas las tiene que tratar con cariño, los árboles, ¿no? Son seres vivos, si usted los corta sufren, y me parece que de alguna manera, no digo que vaya a hablar con un árbol, pero bueno, ¿cuál es el que más cariño le tiene, o por algún motivo en especial, por ser el más añejo, el que más sufrió y lo tuvieron que recuperar y costó mucho, el más lindo? Sí, en mi caso, yo hace muchos años que trabajo en este lugar, ya desde el año 82, así que ya tengo más de 30 años en ese lugar, y muchos de ellos los he plantado yo. Por ahí, si tengo que elegir algún ejemplar, me inclinaría por un quebracho colorado santiagueño, que a mí me tocó trabajar muchos años en Santiago del Estero, y siempre quería lograr un ejemplar para tener en nuestro predio, y me costaba mucho porque traía cientos de semillas de esa especie y no germinaba ninguna. Evidentemente no conozco bien la biología, pero quizás tiene que ser consumida por algún animal y es escarificado su semilla para que pueda germinar. Yo lo quería hacer en una caja de Petri y no lo lograba, y ya digo, debo haber traído unas 200 semillas, solamente obtuve 4, y de esas 4 me quedó uno solo. Ese es el que diría que, y además que es el árbol más sufrido de nuestro país. Vos te referías al poco cuidado que se le da muchas veces a nuestras formaciones naturales. El quebracho colorado, ¿zonas áridas está? El quebracho colorado santiagueño está en la mitad occidental de Formosa, y de Chaco y de Santiago del Estero, y ha sido el árbol más depredado. Se han sacado aproximadamente 170 millones de árboles. Todos los alambrados de la pampa húmeda tienen cada 10 metros un quebracho, una porción de un árbol de quebracho. Todos los durmientes de ferrocarril del país están asentados sobre quebracho colorado santiagueño, así que ha sido el árbol más sufrido, la especie más sufrida de nuestro país. ¿El más resistente de todo puede ser una de las características? Y tienen taninos. Al quebracho colorado chaqueño, los ingleses, bueno, con la forestal y demás, lo explotaron para extraer el tanino, y por eso es imputrescible. Y al santiagueño también, con alto contenido en tanino, creo que en el mundo son las 2 especies con más tanino, hace que no se pudra. Entonces por eso se utiliza para durmientes, o se utilizaba, y para los postes de los alambrados. Y yo le contaba al cronista de esta radio un tiempo atrás que si se hace un alambrado, ustedes son del interior, según me dijeron. De Lincoln. Bueno, los postes de alambrado se ponen cada 10 metros, ¿no es cierto? Si se hace un alambrado a la luna, con los quebrachos, con los postes de quebracho colorado santiagueño, se podría llegar
poniendo un poste cada 10 metros hasta la luna y volver medio camino, para tener una dimensión de lo que se ha sacado de la Argentina de este árbol. Entonces, si hay que elegir uno, elegiría a este ejemplar, que ahora hay dos, porque los alumnos plantaron hace 3 años atrás, hay uno chiquitito. Pero como adelanto, ¿no? Para que cuando esto esté abierto, para que cuando se lo pueda visitar, ya va a estar todo promocionado, despertar ciertas expectativas. Creo que es lindo saber cuando uno pasa por la calle, ve una planta, identificarla, saber qué nombre tiene, qué características, qué cuidado, y a partir de ahí uno creo que todo paseo que vaya realizando lo va a disfrutar muchísimo más, porque sabe por dónde está pasando, qué es lo que está viendo, y conocer un poco de la historia de las plantas, ¿no? De los árboles, perdón. Néstor, le queremos agradecer, nos pasamos 4 minutitos, perdón Marcos, a Néstor Bayón, que es director del Jardín Botánico de la Ciudad de La Plata, este acuerdo con la Secretaría de Espacios Verdes, de Espacios Públicos de la Universidad, de la Municipalidad de La Plata, y a través de la Universidad Nacional, este convenio, entre comillas, para reacondicionar el Jardín Botánico, promocionarlo debidamente y que la gente pueda ir ahí a través de visitas guiadas y enterarse, más allá de disfrutar de un lugar. Creo, yo no lo conozco, le soy sincero, no lo conozco, pero usted decía que es un lugar muy bello, muy lindo. Estás invitado a conocerlo. Así vamos a cumplir y vamos a estar allí recorriendo este jardín botánico. Gracias, Néstor, quedamos a su disposición para lo que queda conveniente, cuando se esté por inaugurar, cuando se esté por abrir, más allá de las promociones que se necesitan, las cosas que se están haciendo para ir generando cierta expectativa en la gente, siempre va a tener un espacio. Bueno, el agradecido soy yo y tomo el ofrecimiento. Si es necesario dar a conocer algo de la institución, me acercaré para contarlo por este medio. O los pasos, cómo va avanzando todo. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Reiteramos, tomamos un café de por medio con Néstor Bayón, director del Jardín Botánico de La Plata, allí en 60 y 116. Se está preparando todo para abrirles las puertas a la comunidad y a través de las distintas visitas guiadas para que usted realmente pueda disfrutar, no solamente ahí, porque después de conocer ahí, como decíamos recién, usted transitará por muchos lugares, verá árboles, los identificará y sabrá de algunas características y le podrá contar al que va paseando con usted